Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y como les estuve mencionando, si les gustaría que hiciéramos un video de las figuras más esperadas para este 2022, pues Nakamas, acá lo tenemos. Así que, para no dar muchas vueltas, simplemente les recuerdo que estos tops solo incluyen figuras que vienen de Japón, es decir, Plex, Bandai Spirits, Mega House, Banpresto, digamos, todo lo que viene directamente de Japón, lo que son empresas chinas, europeas, americanas y que tienen sobre todo que ver con resinas, no entran acá. Así que bueno, Nakamas, simplemente les recuerdo que esta es mi opinión personal y quizás cuáles son las figuras que según yo son las más esperadas. Pero ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo o no, o si ustedes esperan mucho más alguna que no puse aquí. Así que bueno, Nakamas, ¿qué les parece si empezamos? Bien, Nakamas, empecemos con el puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos esta hermosa figura Ichibankuji WT Memorial Eiichiro Oda Draws 100 Great Pirates Age Prize. Pero Nakamas es esta línea de figuras que está basada en la ilustración que hizo Oda de los 100 primeros puestos en la votación internacional o mundial de personajes que se hizo de One Piece. Y entre ellos obviamente quedó Yamato y a ella le dedicaron esta figura. En la parte de atrás podemos ver a Oden, podemos ver a Kaido, podemos ver a Big Mom como en esta imagen trasera. Así que la verdad es que no solo está buena la figura como tal, ya que vemos a Yamato en una posición de ataque bastante vistosa, sino que también los vemos a ellos e incluso a Katakuri en el frente como para complementar la imagen. Y sé que muchos de ustedes querrán armar la colección completa, pero yo realmente solo opté por una y cuando salga en este top les diré cuál es. Así que Nakamas, ¿qué les parece? Ahora pasamos con el puesto número 9. Bien, Nakamas, en el puesto número 9 tenemos a otra Yamato y obviamente va a ser de los best players de este año porque está en su apogeo el amor por Yamato. Y en este caso estaríamos hablando de la Figure Zero de Yamato, que la verdad es un personaje que vale la pena, es un personaje bastante interesante con un diseño muy bonito, muy llamativo. Y esta figura pues siento que le hace justicia a ese Rai Meihake, ya que vemos como los rayos y todo, que se ve bastante cool. Si bien no me encantó cómo se ve el rostro, me parece que incluso la Ichibankuji del año pasado estuvo bastante mejor en ese aspecto. Igual nos da, una sensación de movimiento, la vemos realizando un ataque característico del personaje, de hecho, tanto de ella como de su padre. Así que la verdad estoy seguro de que muchos de ustedes la están esperando. Y bueno, Nakamas, ahora pasemos con el puesto número 8. Bien, Nakamas, en el puesto número 8 decidí colocar la Master Slice X Bloom de Black Maria. ¿Y por qué decidí poner esta figura aquí? Primero que todo porque la figura está bastante bonita y porque es un personaje del que muy probablemente no veamos más figuras. Si acaso alguna WCF, quizás dos, una de su forma híbrida, otra de su forma, normal. Es muy probable que veamos una WCF, pero figuras de gran formato como esta lo dudo mucho. Una figura de 21 centímetros y eso con el personaje que está sentado en el piso. Por lo tanto es una figura que tiene unas muy buenas proporciones y la verdad es que vale mucho la pena. Es más, creo que los 21 centímetros creo que son del ancho de su pie hasta terminar el saco, y los 13 centímetros serían la altura, lo cual me parece una decisión bastante acertada para un personaje como ella, siendo que tiene como esta aura de Oiran, como sentada en el piso, fumando. La verdad es que me parece que la figura está bastante genial y vale mucho la pena, y yo considero que muchos de ustedes la estarán esperando. Así que veamos Nakamas ahora que nos repara el que sigue en el puesto número 7. Bien, Nakamas, en el puesto número 7 tenemos una figura que yo la verdad no hubiera apostado nunca que iba a salir, y en este caso es de la ejecución de Kozuki Oden. Lo tenemos dentro, de hecho, de la olla de aceite. Obviamente la olla de aceite está mucho más chica aquí, para que sea una figura manejable en tamaño y que Oden no termine siendo tan bajo. La figura mide 22 centímetros, lo cual de verdad estoy esperando que sea hasta la mano de Oden y que todo este fondo de Wano Kuni sea más que esa altura. Y la verdad es que la figura está genial y no sé leer japonés, sé leer alguno que otro silabario y tal, pero la realidad es que según veo aquí lo que debe decir es: el Oden no sería Oden si no estuviera hirviendo, lo cual inmortalizaría una espectacular frase de nuestro querido Oden en una figura, y pues una de las muertes más épicas de One Piece. Así que sé que muchos la van a estar esperando también. Nakamas, ahora pasemos al puesto número 6. Bien, en el puesto número 6 está
de la misma línea que la Yamato que vimos en el puesto número 10 está la Ichiban Kuji WT100 de Carrot, que esta también corresponde, en este caso, al premio G. Y la verdad es que Nakamas, esta figura está hermosa, la vemos en su forma Sulon, que también les digo, no va a ser fácil conseguir figuras de Carrot de la forma Sulon, porque ya esta viene muy tarde. De hecho, pues nosotros vimos esta forma con este atuendo fue en Whole Cake y apenas ahora es que la estamos viendo esta figura. Y con la poca relevancia que tuvo Carrot, la verdad, en Wano hasta ahora, y la que seguramente seguirá teniendo, porque dudo mucho que se una como Nakama, y como tampoco se ve tan fuerte como para seguir siendo como parte de combates importantes, yo creo que es de las últimas figuras de este nivel de detalle y calidad que vamos a ver de Carrot. Y la verdad es que la figura vale totalmente la pena. La vemos una pose muy dinámica en su hermosa forma de Sulong. Está, la verdad, espectacular. Yo no la dejaría pasar por nada. Además de que esta es la que incluye otros dos Yonko, que como son Barba Negra y Shanks en el fondo. Así que espectacular. No la dejen pasar, Nakamas. Bien, Nakamas, ahora pasamos con el puesto número 5. En ese puesto número 5 tenemos la Portrait of Pirates de Osoba Mask, que esta figura va a salir en abril de 2022 y yo la tengo preordenada porque Sanji es de mis personajes favoritos y no podía dejar pasar esta figura por ninguna razón. Está totalmente genial, la pose es muy dinámica, es espectacular. Vemos a Sanji como una faceta con diseño como de superhéroe y la verdad la pose está genial. Yo no dejaría pasar esta figura por nada del mundo, mientras pues obviamente la puedan pagar. Bien, Nakamas, pasemos ahora con el puesto número 4. Y en el puesto número 4, Nakamas, he decidido colocar, y no ha sido nada fácil, la Portrait of Pirates S.A. Maximum Ashura de Zoro. ¿Por qué he decidido poner esta figura en un puesto a lo mejor no más alto? Es porque es una figura, de nuevo, Maximum y de nuevo de Zoro. Y la verdad, he escuchado bastantes críticas al resultado final, por lo menos que han mostrado de esta figura. Primero que todo, tuvimos una Portrait of Pirates de Zoro Maximum, incluso Maximum, hasta hace 2 años, y el año pasado tuvimos una de Zoroyuro además. Es decir que el consumo de figuras de Zoro viene muy recurrente, así que me preocupa, de verdad, pienso que podrían no irle tan bien y mucha gente podría no estarla esperando por el hecho de que probablemente compraron la de Zoroyuro o compraron anteriormente la Portrait of Pirates Maximum y ya de pronto no inviertan tanto en una figura más. Además de que pues todo el tema de cómo recrearon el aura de estos brazos y cabezas adicionales, a mí personalmente no terminó de encantarme. Siento que pudieron hacer algo mejor. Siento que la pose atacando hacia el frente tampoco es tan épica. Siento que de pronto una pose estática hubiera dado mejor apariencia. Pero igualmente es una figura espectacular y seguramente muchos la están esperando, pero creo que las que están más adelante todavía más. Así que pasemos con el puesto número 3. Mira, acá en el puesto número 3 decidí colocar esta hermosa figura de Imagination Works de Luffy escala 1 en 9. ¿Por qué he decidido por esta figura? Porque es un tipo de figura de One Piece que no hemos visto mucho y sé que a muchos les encanta, y es las figuras articuladas con prendas, digamos, de tela. En este caso, tanto la camisa de Luffy como la capa están hechos de tela y tela posable, es decir, que le colocan como los alambres por dentro para que le puedas dar dinamismo a la capa, y parece que también se le puede hacer al chaleco, lo cual a la blusa, la camisa que usa, lo cual me parece que queda genial. Tiene varias partes intercambiables, tanto rostros como puños con haki, puedes moverle los ojos a diferentes posiciones, es decir, tiene mucho con que jugar la figura y siento que a muchos les va a encantar tanto la idea de esta figura como el hecho de poder posarla como quieran. Así que, Nakamas, para los fanáticos de Luffy, esta va a ser una figura increíble. Y sigo pensando que debería existir una figura de Luffy que se estire. Guarden esto y quizás algún día yo mismo la haga. Y bueno, Nakamas, esta figura saldría en julio de 2022, así que anótensela porque está muy genial. En Nakamas pasamos con el puesto número 2.
Y en el puesto número 2, Nakamas, pues les dejo a Don Quijote do Flamingo por Trade of Pirates SA Maximum. Y esta figura, pues Nakamas, se merece totalmente este puesto. Es totalmente espectacular. La dinámica, el movimiento del saco, el rostro de Doflamingo, las manos, los detalles, la pintura. Todo se ve tremendo, tremendo, espectacular. Es una figura que un personaje como Doflamingo se merecía, pero de lejos. Siento que va a verse genial con la Portrait of Pirates Maximum de Luffy, la nueva Boundman, que se van a ver genial. Y yo ya la tengo reservada para mi arco de Dressrosa. Tiene que quedar allí. Y Nakamas, esta perdió, pero por muy poquito con el puesto número 1. Y recuerden que esta es mi opinión personal, así que ustedes sabrán decirme, Nakamas, si prefieren esta a la que está en el puesto número 1. Antes de continuar con el puesto número 1, Nakamas, vamos a ver unas menciones honoríficas. Y se trata de estas figuras Ichiban Kuji de los más grandes rivales de Luffy. Entre ellas, y digamos, antes de avanzar les diré el nombre completo de la línea, que es Takumi no Keifu Keto no Kyoku. Y dice Sunishiki Kaigi, un nombre re largo. Pero la B sería esta de Katakuri. También tenemos una de Doflamingo, que es esta de aquí, está genial. Tenemos también una de Rob Lucci, que está también tremenda. De hecho, esta es la que yo consideraría comprar. Sé que en algunas imágenes no se le ve la cola, pero la figura sí que tiene cola. Tenemos también la de Enel, que está bastante cool. Pero ha habido muchas quejas, esta es la de Crocodile. Ha habido muchas quejas por el tema del tamaño de la figura, ya que hemos visto 7, 10 centímetros y están apareciendo en precios de 60, 70 dólares. Es una locura. Pero ¿qué pasa? Yo creo que estas medidas son del tamaño del personaje, es decir, de donde dan, por ejemplo, los pies hasta la cabeza de Crocodile. Y por eso mismo terminan siendo tan chicas. Igual me parecen bastante chicas para el precio que están teniendo, pero sé que a muchos que dejaron pasar muchas figuras de estos personajes les va a servir mucho una de estas en su colección. Así que no dudo que muchos de ustedes las estarán esperando. Pero las puse en menciones honoríficas porque no me parecen tan wow, pero siento que muchos de ustedes las van a querer igualmente. Y ahora sin Nakamas, pasemos al puesto número 1 de este top. Y en este caso, obviamente, para los que me siguen, estamos hablando de la Portrait of Pirates Maximum de Yamato. Y es que obviamente, Nakamas, hay que ver esta figura solamente una vez para quererla por siempre. Nakamas es hermosa, tiene una pose muy dinámica, tiene una energía espectacular, los detalles se ven increíbles y eso que apenas la hemos visto sin pintar. Pero no tengo duda de que cuando la veamos pintada va a ser hermosa, va a ser algo espectacular. Y sé que a todos vamos a quererla tener, solo que algunos tristemente no podremos. Pero yo sí tengo la esperanza de cuando salga la preorden, pues preordenarla, valga la redundancia, inmediatamente. Esta es una figura que no puedo dejar pasar por nada del mundo, sobre todo porque Yamato como personaje me encanta y su diseño y especialmente la composición de esta figura me parecen alucinantes. La verdad, quedé enamorado de esta figura. Ahora, Nakamas, denme su opinión en los comentarios y díganme si están de acuerdo con el top. Díganme si hubieran puesto otras figuras que ustedes están esperando más, o cuál de estas o de cualquiera de las que va a salir este año es la que ustedes más están esperando. Lo estaré leyendo y respondiendo a sus comentarios. No siendo más, Nakamas, les agradezco por ver este video. Denle like si les gustó. Síganme también en Instagram y en TikTok, donde les traigo noticias más rápido de One Piece. Y bueno, Nakamas, si les gustaría también que hagamos videos de novedades, de las figuras que van a salir, de lo nuevo que se anuncia y de cómo reacciono yo ante estas figuras y qué me parecen en el momento, pues déjenmelo abajo en los comentarios y también haremos ese tipo de contenido por acá en YouTube. No siendo más, Nakamas, nos vemos la próxima y hasta luego.